Estamos en comunicación telefónica con Ernesto Gómez porque tenemos ganas de hablar con él sobre su nuevo libro. Ernesto, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola Daniel, ¿cómo estás? Gracias por el contacto No, y vi la gracias. página. Gracias a vos por estos minutos que nos das para charlar con vos. Estás por publicar La escuela no va a Nicasio. Tengo entendido que es tu primera incursión en el arte literario, porque es tu tercer libro, pero me parece que este es ficción. Los otros eran trabajos más académicos, si se quiere. Sí, sí, en este trabajo, este nuevo trabajo, este último trabajo, yo apelo a la obra narrativa, ya con diálogo, con personajes, por supuesto un personaje principal, uno secundario que tiene mucha incidencia en el desarrollo de todo el contenido. Así que bueno, para mí es una experiencia, sinceramente. Bueno, Ernesto, contanos un poco de qué trata La escuela no va a Nicasio. Ah, es un tema. Viste que cuando uno habla de la escuela o de la educación o, o dice la calidad educativa o quiere analizar algo, medio como que es un terreno espinoso. Hay que tener cuidado cuando uno habla, ¿viste? No cuidado por miedo a algo, sino digo, ¿viste? Está muy candente el tema de la educación en la Argentina, en la provincia, en la localidad, porque los datos estadísticos están arrojando cifras, a mi gusto, preocupantes. Pero yo en este trabajo, como te decía, no hago un ensayo, no estoy haciendo una obra, digamos, que aborde el tema desde el análisis, sino que es bien a través de los personajes. El personaje dice lo suyo, pero se trata de Nicasio, un pibe adolescente que abandona la secundaria y se va a hacer su trabajo informal de trapito. Y bueno, según él y desde su perspectiva, tiene razones para abandonar la escuela y hacer esa tarea que le significa dinero. Después se verán las razones, pero bueno, y en ese andar de todos los días, diario, cotidiano, se encuentra con un ex profe en el auto a quien le ofrece limpiarle el parabrisas, le pide una monedita, pero resulta que de repente lo mira bien y lo conoce. Y que este profesor el ex profesor es Naldo. Y Naldo no se acordaba bien hasta que lo miró bien y dijo, ah, sí, ¿cómo no me voy a acordar de vos? Bueno, y ahí entablan una charla ahí ínfima, chiquita, lo que dura el tiempo del semáforo, ¿verdad? Y Analdo, el profe, se queda sorprendido de verlo ahí, a un pibe brillante, que en la escuela se destacaba muy bien, que era un pibe que preguntaba siempre, siempre con inquietudes, participaba en clase, y verlo ahí, Analdo, le generaba algún tipo de preocupación. Por lo cual agarró, le hizo seña, hablaron 2 minutos y lo citó para el día siguiente. Bueno, buscaba saber qué le pasó a ese pibe, ¿no? Y a su vez poder comprender desde ese lugar también qué le pasa a la escuela o qué le pasa a los pibes de esa franja etaria que están renegando contra la escuela, que se aburren, que dice que, viste, a veces como que no tiene sentido, que a mi gusto es un tema bastante preocupante. Bueno, me haces acordar una frase que ya no sé de dónde la saqué, que dice que si un viajero del tiempo que vivió hace 100 años se teletransporta al futuro, se sentiría seguramente muy como extraño, a no ser que caiga en una escuela porque están igual que hace 100 años. Quizás a la escuela le falte alguna actualización. Pero te quiero preguntar, Ernesto, ¿cómo te resultó? ¿Te pareció difícil o cómo sentiste como incursionar en lo que es literatura, ¿no? Es una novela de 100 páginas, tengo entendido, más o menos. Sí, sí, tiene casi 100 páginas, pero lo hice con muchísimo entusiasmo porque tenía ganas de hablar, ¿viste? De este tema que uno lo ve. Como te decía, yo pasé por la escuela secundaria, tuve muchos alumnos que son unos capos, pero veía esta, esto que dice Nicasio, ¿no? Que se aburren, que veía que pibes se aburren, o que estaban mucho con el celular, o que uno tenía que, viste que los docentes muchas veces tenemos que idear, bueno, ¿qué estrategia utilizamos para que el dispositivo
pueda, viste, coincidir con los contenidos, con los diseños curriculares, con los que se nos pide, con los que queremos que los pibes se lleven. Y, viste, y es toda una tarea educativa que no es fácil de llevar adelante porque los pibes vienen predispuestos ya a no, muchas veces de no darte pelota. Es así, yo lo he vivido en carne propia y los comprendo, viste. Paulo Freire decía una frase muy interesante, que todavía tiene vigencia a pesar. Decía, las aulas son las cajas de resonancia de los problemas sociales. Mm. Y en realidad eso todo lo vemos hoy en día. Todos los docentes ven que los pibes vienen con quilombos en el mate, ¿viste? Algún pibe que se sienta en el fondo, que no participa, ¿viste? Y a veces cuesta llegar porque el número de alumnos es grande, o porque por ahí, ¿viste? Qué sé yo, la diaria de la educación o de la praxis es, ¿viste? Constante, ahí tiene otro tipo de exigencia que no te permite estar con el pibe y conversar, etcétera, etcétera, ¿viste? Pero hoy el pibe viene con un quilombo, está ya en la escuela, como decía Freire. Y entonces yo traté de rescatar un poco eso, de lo cual no se habla fuera del contexto educativo. Entonces, Nicasio lo hace público, ¿viste? Se lo cuenta a todo el mundo, a quien para y lo ve le dice, ¿no? ¿Sabes por qué a la escuela no voy? Por ejemplo, porque los profesores no van nunca, porque, ¿viste? Porque siempre hay un acto que te suspende, porque no hay agua, se rompió el caño, entonces no hay clase, nunca hay clase, a nadie le importa nada. Y en ese sentido también, ¿viste? Si se quiere, yo analizo un poco, el personaje analiza un poco el hecho de que la función de quienes tienen que conducir una escuela, que muchas veces las dimensiones administrativas, las ejecutivas, están por sobre aquellas pedagógicas. Entonces se pierde lo pedagógico en el camino. ¿Me entendés, Daniel? Tal cual, te entiendo, sí, y coincido, yo también soy docente, así que me resuena mucho todo lo que estás diciendo. Te consulto, ¿los hechos en la trama están ambientados en algún lugar específico? Y también te quería preguntar por referentes literarios tuyos. Mirá, sí, por supuesto. Además te voy a contar una cosa. Es un hecho real que me pasó a mí, justo en la esquina. Lo único que yo después me fui para el lado de la ficción. Ahí va. ¿Me comprendés? Obviamente un seudónimo, Nicasio no es Nicasio. Y este hecho ocurre en 126 y 43, justo en el semáforo. Pero además, en el libro, al inicio, hace una descripción del lugar, que es interesantísimo, ¿viste? Así que bueno, y después no te creas que soy gran lector, leí de todo, pero por ejemplo, educación popular leí, bueno, recién te citaba a Freire, leí muchísimo. Ya te digo, no soy gran lector, he leído de todo, pero algún referente, no, Freire, lo pongo lejos, ni hablar. O esta obra que una vez leí que me pareció Philip Dick, espectacular, de un tipo, ¿viste?, que empieza a la novela diciendo que, bueno, que los nazis ganaron la guerra, que, bueno, Estados Unidos está sometido a Japón, hasta que encuentran un tipo que está en un castillo escondido con una novela que no se puede difundir. Resulta que esa novela lo que dice es que los nazis perdieron la guerra, ¿viste? Entonces, a veces lo ficticio supera la realidad o interviene en la realidad, ¿viste? De una manera llamativa. O yo digo, la escuela no va a Nicasio. Y este loco se equivocó, puede pensar. No es Nicasio, no va a la escuela. Bueno, si fuera Nicasio, no va a la escuela, no tendría ni sentido ponerlo como título. Tal cual, sí, el título es muy poético en ese sentido, ¿no? Y tiene que ver también con esto que posibilita la ficción, ¿no? Infinitos mundos no se pueden construir desde la ficción. Y el libro está acompañado por una contratapa que la hizo Luis Casco y prólogo de Jorge Testori, ¿puede ser? Nada más y nada menos. Dos grosos. Sí, Luis Casco, un amigo. Pero Jorge es mi profe, es un maestro, él nos enseña todo. ¿Viste? Tenemos dudas, recurrimos a él, tengo un vínculo muy lindo con él, lo quiero mucho a Jorge, una persona muy generosa, con quien, bueno, charlo siempre, y tuvo la generosidad de hacer el prólogo. La verdad que en ese sentido, ¿viste? Estoy muy, muy contento, pero ya te digo, también creo que Borges lo decía un poco, a ver, ¿viste? Esto de que, a ver cómo uno
las historias pueden ser buenas o malas. El tema es cómo las escribe uno, cómo las lleva a la letra, ¿viste? Me parece que eso también es importante. A mí eso me ayudó mucho a repensar lo que escribo, pero cómo lo hago, desde qué lugar y qué emociones, ¿viste? Tengo yo para escribir lo que escribo. Qué bueno, sí, la literatura nos abre esa puerta, ¿no? No solamente la reflexión sobre la educación hoy, por ejemplo, sino también la cuestión de emocionar al lector, ¿no? Casco en la contratapa creo que dice que se trata de una lectura obligatoria para la gente que está ahí relacionada con la educación, los funcionarios, los docentes, los alumnos, ¿no? Creo que sí, creo que tiene razón. Ernesto, te quiero preguntar también, si me permitís, por tus anteriores libros, si me puedes comentar un poco de qué trataron. Uno tiene que ver con la historia del Club YPF y el otro es más político, ¿verdad? Sí, el otro es más bien de una dimensión política. Yo lo que hago en el anterior es una pincelada de época, digamos, de tipo contextual, ¿no es cierto? Hablo de los 80, de los 90, y hago un análisis, si quiere, de los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner. Hasta ahí llego. Después una experiencia propia que escribo ahí, me gustó muchísimo escribir eso porque fue justo en pandemia, ¿viste? Fue el primer libro. Entonces no tenía nada que hacer, empecé a leer, a buscar archivos, bueno, y salió eso. Y la verdad es que tuvo buena repercusión en los 3 lugares que, incluso en Berisso también lo presenté, que los presenté. Se han vendido, digo vendido por la manera, lo han adquirido muchísimo los libros y eso me puso feliz, me motivó a hacer un segundo trabajo con esto del Club YPF, porque además el Club YPF es una marca registrada en la región, qué sé yo, ¿viste? Está en la fibra de quienes pasaron por allí alguna vez, tiene una historia linda, la empresa y el club. La empresa porque, bueno, los laburantes están acá, ¿viste? Uno se cruza con muchos de ellos, son los que hicieron parte de la historia de esta ciudad, de Berisso, de La Plata. Y después lo que pasaba allí dentro de las historias de vida que pasaban adentro del club a mí me generaron muchísima emoción. Y digo, son cosas que hay que contarla antes que sus verdaderos protagonistas dejen de estar en este mundo, ¿viste? Me parecía interesante, se lo propuse a De Leo, que fue un nadador de la puta madre, la verdad que fue un capo, un tipo que pudo haber llegado lejos. Y bueno, y yo, basándome en la historia de Leo, eso me da la posibilidad a mí de contar un poco la historia de lo que es el club, ¿no? Qué bien, che, qué bien que no se pierdan todas esas historias que son importantes para nosotros los ensenadenses. Todavía la escuela Novani Casio todavía no salió de imprenta, pero ya estás pensando en la presentación, ya tenés data de dónde, en qué librerías se van a poder conseguir. Mirá, los ejemplares anteriores, los 2 trabajos anteriores, se difundieron en las librerías de Ensenada, Frenesí, la verdad que mucha generosidad de parte de toda la gente. Y después también cuando hacemos la presentación, ahí mismo, viste, se hace la venta de libros y que siempre lo que hacemos es tratar, viste, que sean precios populares, porque en realidad a uno le interesa, viste, uno cuando escribe algo le interesa que, que lo lean. Es decir, cuando vos se lo diste a alguien, ya deja de ser tuyo, es del otro. Y después, a partir de ahí, la crítica que puedo hacer, en mi caso, la tomo como una crítica constructiva y necesaria para poder seguir. Digamos, a mí me gusta apuntar desde esa humildad, ¿viste? Es decir, cuando yo aprendo, no de lo que escribo, sino de lo que aquellos que leen y me dicen, che, esto me pareció bien, lo otro me pareció mal, ¿viste? Bueno, y uno va sacando conclusiones y reconstruyéndose en esto, en el campo de la literatura, de la cual yo no tengo mucha experiencia, ¿viste? Gracias Ernesto por esta charla. ¿Con qué querés cerrar? No, nada, me acordaba cuando me preguntaba definiciones de Diego Casares, que decía que por ahí la literatura es una mezcla de espejos donde se refleja mucho la realidad o algo así. Me pareció interesante eso, diferente a como, por ejemplo, lo pensaba creo Sábato, que Sábato decía que era un poco de rebeldía, la literatura había un poco de rebeldía, ¿no? Bueno, después, bueno, y eso nada más, y me parece que yo lo que busco es eso también, que llegue primero a la gente, que en Ensenada hay muchos colegas, muchos autores, qué sé yo, Marcelo Rivero, Gastón, hay muchos que escriben y que debiera crearse el ámbito donde participar
hacer un café literario, no sé qué cosa, donde podamos participar todos. A mí me gusta esa idea, ¿viste? Y bueno, esto que me decía lo último, estamos viendo el lugar donde presentarlo y convocar a los amigos, a la gente que está en el ambiente, a ver si podemos darle una buena difusión. Desde ya te agradezco mucho, Daniel, este espacio porque me ayudas mucho y ayudándome a mí creo que ayudas a muchos que escriben también, ¿no? Bueno, Ernesto, la verdad que un placer charlar con vos. Te agradezco por estos minutos. Muchas gracias. Éxitos con tu primera novela, La Escuela no va a Nicasio. Próximamente, entonces, una nueva obra literaria aquí en la ciudad de Ensenada. Muchas gracias, Daniel. Gracias por el espacio. Gracias, che. Un abrazo grande.